En este recorrido estamos muy alegres de conocer todos sus rostros y sus corazones de todos y cada uno de ustedes. Hay muchísima gente, eso nos pone muy alegres a todos. En esta ocasión nos acaba de hablar Joaquín de lo que es el nahualismo. Hoy en la actualidad tenemos una idea de lo que es. No obstante, el nahualismo surge de otro lugar, tiene un contexto milenario, es muchísimo más antiguo de lo que nos han enseñado. El nahualismo originalmente es medicina, viene del náhuatl, nahuali, y significa equilibrio. Originalmente el nahual es aquella persona que alcanzaba su equilibrio perpetuo, absoluto, consciente, mediante sus hábitos, usos y costumbres diarios, cotidianos, desde la alimentación, el trabajo en la milpa, el trabajo en el cuerpo, la respiración, el descanso. Eso era el nahual. El nahual es medicina. Tal era el grado de conciencia que alcanzaban esos maestros nahuales, que podían desprender su mente de su cuerpo. Esa partícula divina que tenemos todos y cada uno de nosotros, eran capaces de liberarla, de desprenderse, de llevar su conciencia a los animales, de llevar su conciencia a las rocas, de llevar su conciencia a las nubes, a los objetos animados e inanimados. Existían muchos tipos de nahuales. Después de la invasión y con la llegada de la Inquisición, fueron los inquisidores los que empezaron a aprender del nahualismo. Los comenzaron a estudiar, a investigar, a aprendérselo, para después expropiarlo y controlarlo. El nahualismo así, entonces, se salió de las prácticas olmeca originarias y se desdobló, se convirtió en otra cosa que hoy ya no entendemos y que originalmente ya no es nahualismo. Por eso ahora encontramos a los que conocemos esos nahuales que roban, que usan sus habilidades para hacer cosas indebidas. Eso era muy penado, muy castigado. El nahual es medicina, el nahual ayuda a su gente. Así pues, reconceptualicemos lo que es el nahual. Todos y cada uno de nosotros tenemos un nahual, como lo mencionaba Joaquín. Todos y cada uno de nosotros podemos desarrollarlo, liberarlo. Es en ese sentido que somos más iguales, todos y cada uno de nosotros somos merecedores de nuestra cultura. Así que revaloremos, resignifiquemos. Este es un gran paso. En ese sentido les agradezco mucho ustedes y sus ancestros por estar reconectándonos con esta raíz ancestral que por 500 años ha estado oculta, ha estado negada y que, sin embargo, hoy en día es la medicina que nos va a salvar para el devenir. Les agradezco muchísimo. Un aplauso al compañero Azul. Bueno, estamos en esta tenebrosa calle que se llama Camino Verde. ¿Sabe por qué se llama Camino Verde? ¿Alguien puede decirme? Uno, dos, por favor. Porque aquí la gente viene de Maldosa, ¿cierto? Es Camino Verde porque aquí la gente fuma cosas que da risa, ¿no? No, es Camino Verde porque le pusimos, ahora sí que los vecinos de acá, porque antes todo eso estaba lleno de hierba, pero su verdadero nombre es Antiguo Canal de San Juan. Excelente, ese es el antiguo canal de San Juan. Y hay por ahí también varias narraciones. Ustedes ven al margen de la pared, de las paredes, se ve con una línea rara de humedad, porque esta calle antes era canal. Entonces por aquí llegaba el canal, hasta aquí llegaba un canal. Por eso ahorita que entramos, bajamos un poquito, ¿no? Porque estaba como la bahía del canal. Por eso se llama Camino Verde. Y también por lo que ahorita nos compartió el señor Robert. Un aplauso, señor Roberto, que también está facilitando. Hemos dado mucho hacia la narrativa. Bueno, en este terrible punto cuentan que se aparecía una mujer vestida de blanco, que no era la Llorona, otra mujer, una mujer vestida de blanco, que no tocaba el suelo cuando caminaba y que era altanera, preciosa y orgullosa, como todos ustedes saben, pero tenía una característica interesante. La característica es que cuando ella cruzaba por las calles, los ladridos de los perros se escuchaban demasiado lejos, como si ella tuviera el poder
de que las ondas sonoras se alejaran a su paso. Eso generó que la gente del barrio dijera, cuando vas llegando a tu casa, como a las 12 de la noche, después de, pues no la parranda, no sé, trabajar muy duro, y no es que escuches a los perros de tu calle, los ves ladrando, y te escuchas muy lejos, significa que ya estás cerca. ¿Qué significa? Que te la vas a encontrar. Cuentan que a lo lejos se veía como una mujer muy hermosa, pero cuando te ibas acercando, te dabas cuenta que su cara estaba descarnada completamente. Como la vi. Y esto, pues evidentemente pasaba a cualquiera, ¿no? Vas acercando, la ves, oye qué guapa, y de repente, cara descarnada. El punto es que esta terrible leyenda ocurría por esta calle. Así que si ahorita, mientras estamos aquí platicando, se escuchan ladrar a los perros y los escuchan muy lejos, es porque cerca está la mujer vestida de blanco. Muchas gracias. Continuamos al siguiente punto.